Y ahora un tiempo para el análisis de inteligencia económica de uno de los hechos más relevantes que se está produciendo en la primera economía del mundo. Hablamos del trabajo de la llamada Dirección de Eficiencia que Donald Trump ha encargado a Elon Musk y a su equipo. Dodge, un equipo que ha entrado como elefante en cacharrería, utilizando el refrán castellano, aplicando medidas inmediatas de ajuste de costes. Nos acompaña en Capital Radio José Manuel Amor, socio director de Análisis Económico y de Mercados de AFID, Analistas Financieros Internacionales. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días, Luis Vicente. Bienvenido. Pues ya tenemos la primera audiencia del trabajo que está realizando este equipo de personas, muy polémica por la forma en la que lo están haciendo. De hecho, es curioso que lo están haciendo con una enorme transparencia. Hemos visto cómo la propia red social de Elon Musk, Twitter X, como se llama ahora, pues ha ido publicando, está publicando detalle por detalle cada contrato que cancelan, lo que dicen encontrar como fraude y de una manera pues que no estamos acostumbrados a ver. Como observador, ¿qué primeras impresiones tienes, José Manuel? Bueno, son impresiones mixtas, ¿no? Es decir, yo creo que todo lo que sea em, eh, aumentar la eficiencia, ¿no?, en el gasto de un Estado, pues es bienvenido, ¿no? La cuestión es hasta qué punto se puede lograr, ¿no?, esos recortes sin, pues, dañar, pues, básicamente, servicios esenciales o reducir la capacidad de respuesta en algunos servicios, ¿no? Pero, lógicamente, yo creo que es un ejercicio loable. Otra cosa son, pues, a lo mejor las formas con las que se está haciendo y la realidad a la que se enfrenta a medio y largo plazo. Porque, lamentablemente, el gasto discrecional que se puede reducir en una economía como Estados Unidos, pues es pequeño en relación con las grandes partidas de gasto que determinan su déficit a largo plazo. Con estos movimientos también se está haciendo política ideológica. Por ejemplo, las partidas que inmediatamente están suprimiendo son aquellas que se refieren a diversidad, inclusión, identidad de género y muestra, por ejemplo, cómo en muchas páginas ya esa información desaparece literalmente, de páginas federales, claro. Esta es la parte más política, ¿no?, del tema. Sí, absolutamente. Eso es una agenda política doméstica, si queréis, de estómago, ¿no? De hacer péndulo contra todo lo que supone, pues, las administraciones previas y todos esos movimientos, pues, en favor de la igualdad, de identidad, etcétera, etcétera, que, bueno, pues la administración Trump considera exagerados e innecesarios. Bueno, es una opinión. Observando el trabajo, hay quien se pregunta sobre si es constitucional ceder a una visión privada datos tan personales, datos que pueden ser tan importantes para el propio desarrollo del país. ¿Tenemos hasta qué punto tenemos la seguridad de que este trabajo va a llegar a su final y no va a haber un juez y lo va a parar todo en cualquier momento? Así es, ¿no? Es decir, se han tomado medidas como eliminación de agencias muy importantes, ¿no? Entre ellas la Agencia ¿no?, de Ayuda al Desarrollo, el USAID, sin aprobación del Congreso, que de allí es de donde emana, ¿no?, el poder para formar este tipo de agencias y donde debería emanar el poder para cerrarlas en su caso, ¿no? Y eso, lógicamente, está generando resistencia dentro de grupos, digamos, de sindicatos gubernamentales, en el propio Congreso. Y bueno, pues veremos si a medio y largo plazo genera, ¿no?, problemas legales. Pero bueno, yo creo que es una forma de actuar a la que nos estamos acostumbrando y a la que nos tenemos que acostumbrar y que va a traer, ¿no?, pues muchos episodios digamos, como tú comentabas antes, de segundas partes y de terceras partes, ¿no? Hay cosas que no se pueden eliminar de la noche a la mañana y otras que sí. En el eslogan de este doge está que la gente ha votado por reformas mayores, pidiendo o esgrimiendo la idea de que la democracia no incluye una burocracia enorme en la que se ahogan muchas de las iniciativas de los ciudadanos o incluso las propias políticas del Estado. Esa es la base ideológica sobre la que está trabajando este Ujú. equipo, que ha entrado, por cierto, a saco sobre un tema que es especialmente relevante, la educación. La última acción pues ha consistido en echar prácticamente de las oficinas al Departamento de Educación, al que también tenía señalado Donald Trump. ¿Qué te parece esta acción? Bueno, es posible que haya, ¿no?, personas y obviamente que piensen que la educación es algo que se pueda instrumentalizar y dejar en manos, ¿no?, de bots, de IAs, y etcétera, etcétera, ¿no?
La educación es una de las principales razones por las que países avanzan y por las que los imperios se crean. La educación genera innovación, la educación reduce la ignorancia, ¿no? Y veremos si poner en manos de determinadas soluciones, no sé si humanas o no humanas, pues puede determinar un deterioro de esa calidad educativa. No lo sé, yo creo que es muy pronto, Luis Vicente, para decir, para saber qué se va a hacer después, cómo se va a implementar esa educación, ¿no? Porque lo que tenemos es la reducción rápida de gasto de partidas que están muy basadas en funcionarios, en número de personas, etcétera, etcétera, pero no tenemos la solución que se va a dar después a temas clave en una economía como es la educación. Ciertamente. Bueno, nos decías, José Manuel, al principio que, claro, habrá que ver en términos económicos el impacto que tenga esto cuando podamos Mm. tener una valoración, pero de momento los mercados parecen mucho más preocupados por si van a seguir bajando los tipos de interés en Estados Unidos y la inflación se continúa, ¿no? El dato de enero ha sido algo más caliente de lo esperado, que por estas decisiones. O quizá mucha más preocupación despierta la política arancelaria y los efectos que puedan tener, ¿no? Que esto. Sí, bueno, creo que ayer por la noche además había un tuit o un anuncio, ¿no? De que va a establecer Donald Trump aranceles recíprocos, ¿no? Y esto ya sí que es, digamos, la madre del cordero en términos comerciales, ¿no? Porque supone una igualación al alza, básicamente, de la presión arancelaria, ¿no? Eh, yo creo que la atención del mercado está en tres patas, ¿no? Es decir, la primera, y yo creo que es la que puede tener menos influencia en el corto plazo, es que ocurra con los dos conflictos bélicos, donde también tenemos noticias y donde Trump está haciendo, ¿no?, sus primeros movimientos. La segunda es claramente hasta qué punto tenemos una situación fiscal más equilibrada en Estados Unidos. Eso es muy relevante para los tipos a largo. Y permíteme que vuelva un segundito al tema del DOGE Sí. y la visión fiscal a medio y largo plazo, ¿no? Es decir, los ahorros que están planeando es sobre una base de gasto estructural que es la menor que ha habido en los últimos 30 años. Es decir, no hay mucho gasto es discrecional, perdóname, que reducir. La mayor parte de las medidas, y son las que Trump ha dicho que no va a tocar, son prácticamente Medicare, defensa, pensiones, etcétera, etcétera. Ahí no puedes tocar mucho, ¿no? Y luego tiene un problema, y es que, digamos, en el momento en el que se recortaron muchísimos gastos, por ejemplo, con la administración Clinton, el crecimiento económico y el crecimiento demográfico permitió que hubiera una recuperación de los ingresos que cubría prácticamente el impacto en la economía, ¿no? Y la población crecía de forma muy importante. Hoy la población no está creciendo de la misma forma. Es decir, los problemas estructurales de fondo fiscales en Estados Unidos no los resuelve el DOGE, que van a ser billón y medio, a lo mucho, en unos cuantos años, ¿no? Volviendo al otro tema que comentabas, el tema comercial, claramente, ahí es donde está el mercado enfocalizado, porque lógicamente tiene un impacto. Ayer mismo nosotros en nuestro informe sacábamos impactos y es un impacto en un escenario agresivo que sí que tiene un efecto one-off sobre la inflación, pero tiene un efecto en crecimiento que se posterga prácticamente en la segunda mitad del 25 y 26, que no es nada irrelevante, ¿no? Con lo cual, bueno, en esas contracorrientes está el mercado, con una Fed que ayer nos dijo, ¿no? Después de ver el dato de empleo, bueno, pues que está menos convencida de bajadas rápidas. El dato de inflación, perdóname, fue un dato algo más tenso de lo que podríamos esperar, sobre todo por la parte de servicios de transporte. Y en el fondo, bueno, pues en esa digamos que mare magnum de tres grandes temas es lo que está definiendo la curva. Hasta ahora, hasta en los últimos primeras 3 semanas del año, tuvimos un apuntamiento de tipos que lleva a los tipos americanos a 4,80 y ya mucha gente hablaba de que podía haber fricción con otros mercados. Se ha relajado, pues básicamente al albur, ¿no?, de una expectativa de una situación fiscal algo mejor, pero digamos que anuncios comerciales mucho más graves pues pueden dar al traste, ¿no?, con esto. Yo creo que estamos descubriendo la agenda Trump. No va a ser hasta bien entrado el año cuando tengamos todas las claves y por lo tanto vamos a vivir a golpe de tuit y a golpe de anuncio, lo cual, bueno, pues menos mal que el fondo de mercado es positivo, porque la economía crece, porque la inflación, pese a los pesares, sigue moderando, porque los bancos centrales van buscando esa neutralidad de tipos y porque los beneficios de las empresas lo están haciendo bien. Pero si no estuviéramos en ese entorno, entiendo que estaríamos en una situación bastante distinta en el mercado, ¿no? Sí, hoy incluso, José Manuel, hay un elemento que también introduce cierto optimismo, la conversación de Trump con Vladimir Putin para poner fin a la guerra de Ucrania. Eso sería también un elemento positivo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que dentro de la psicología de los inversores y de todos los informes que podamos haber leído de cara al 25, durante la última mitad del 24, había, ¿no?, una expectativa de una paz inestable en Ucrania y de una solución, no sabemos cuál, al conflicto en Oriente Próximo, ¿no?
El problema de la solución que parece que hoy, con la información que tenemos, se está poniendo encima de la mesa entre Rusia y Ucrania, es que Europa no pinta nada. Y Europa pinta mucho. Esta es una guerra que está en nuestra frontera y que yo sepa, todavía no hemos tenido una llamada, ¿no?, de Trump a los mandatarios europeos para preguntarnos, bueno, qué pensamos sobre esto, ¿no? Es verdad que ha sido la administración americana la que ha sostenido la mayor parte del gasto militar de Ucrania. Los europeos también hemos hecho lo nuestro, pero creo que ahí es un triángulo que hay que rellenar. Es decir, tiene que estar necesariamente Europa y yo entiendo que pronto veremos anuncios en ese sentido. Si no, realmente para Europa esto puede convertirse en un problema. Un buen punto de vista para un día importante en este proceso como es hoy. Con José Manuel Amor, socio director de análisis económico y de mercados de AFI. Gracias por compartir la visión y el análisis, José Manuel, y buen día. Buen día.